Bueno, la unidad 2 corresponde a la toxicocinética, que es la parte de la toxicología que estudia la evolución temporal de las concentraciones y cantidades de los tóxicos y sus metabolitos en fluidos biológicos, tejidos y excrementos, así como su efecto en los tejidos. La toxicocinética entonces lo que nos habla un poco es sobre cómo las concentraciones de tóxicos se introducen dentro de nuestro organismo, cómo las mismas son absorbidas, se distribuyen en las células, son metabolizadas en nuestro organismo y finalmente son eliminadas. Entonces, para estudiar un poco la toxicocinética de las sustancias tóxicas, se trabaja, ¿verdad? O se la divide en lo que se denomina procesos LADME, que es el acrónimo de liberación, absorción, distribución, metabolismo y finalmente la eliminación de estas sustancias. Entonces, para hablar un poco en primer lugar, sobre mecanismos de transporte de las sustancias tóxicas, la primera de ellas es la difusión pasiva o simple, ¿verdad? Que es el mecanismo de transporte más utilizado. Es el paso de la sustancia tóxica a través de la barrera celular mediante su solubilización en la misma. Esa solubilización está dada un poco o sea, es mayor cuando la sustancia es liposoluble por el carácter lipídico de la membrana celular. Y también decir, ¿verdad?, de que las sustancias ionizadas tienen un problema o una dificultad para el ingreso a través de la membrana celular. Lo hacen en mayor medida las sustancias que se encuentran molecularmente estables. Luego, la filtración, ¿verdad?, es un segundo mecanismo de ingreso de las sustancias. Principalmente las sustancias hidrosolubles y las ionizadas utilizan este mecanismo de transporte, y un factor limitante para la filtración es el tamaño de las moléculas, teniendo en cuenta que la filtración se realiza a través de los poros que se encuentran entre las proteínas transmembranas. Finalmente, el tercer mecanismo, ¿verdad?, que se utiliza en nuestro organismo es el transporte activo mediado por proteínas, en el cual hay consumo de energía, ¿verdad?, principalmente el adenosín trifosfato, ¿verdad?, o molécula de ATP. Generalmente se realiza en contra de un gradiente de concentración, es selectiva para las sustancias y generalmente tiene un punto de saturación. Ese punto de saturación entonces otorga la posibilidad de filtrar las sustancias, es decir, para que a pesar de que haya un aumento de la concentración de sustancia tóxica a nivel plasmático, el ingreso de las mismas al interior de la célula es constante, ¿verdad?, mediante el proceso de saturación que sufren las proteínas transmembranas que realizan este mecanismo de transporte. Bueno, algunos conceptos teóricos que se utilizan también: el de compartimento, que es el conjunto de tejidos o tejidos y fluidos en los que el comportamiento cinético de un determinado tóxico se vuelve homogéneo. Y los órdenes de los procesos o orden de los procesos, que se refiere a la velocidad de cambio de un determinado parámetro cinético, ¿verdad?, generalmente la concentración del tóxico en un compartimiento. Entonces allí tenemos tres órdenes de proceso, ¿verdad? Orden de proceso, entonces, vuelvo a repetir, se refiere a la velocidad de cambio o de paso de una determinada sustancia tóxica desde el plasma hacia el interior de la célula. Entonces, esta velocidad de concentración entre un compartimiento y otro, existen tres órdenes de proceso, ¿verdad? El proceso de orden cero, que se refiere un poco cuando la velocidad de cambio es constante y no depende de otros factores, ¿verdad? A pesar de que yo pueda aumentar la concentración del tóxico en el líquido plasmático, esto no va a hacer que aumente el ingreso de la sustancia tóxica al interior de la célula. ¿Por qué? Porque generalmente se utiliza aquí el mecanismo de transporte activo, que es mediada por proteínas transmembranas, y entonces las mismas actúan, ¿verdad?, como un filtro
reduciendo o regulando la cantidad de sustancia tóxica que ingresa al interior de la célula y aparte, ¿verdad?, de la característica que tiene, que es la saturabilidad. Son frecuentes en toxicología. La más frecuente y la más importante son los procesos de orden 1, en donde la velocidad de cambio varía con la concentración del tóxico. Es decir, a medida que yo aumento la concentración del tóxico, también aumenta el ingreso al interior de la célula. Generalmente se utiliza el mecanismo de transporte, que es la difusión pasiva y la filtración en este proceso, y es la más frecuente en fisiología. Y por último están los procesos de orden 2, ¿verdad?, que la velocidad de cambio en relación al tóxico varía notablemente al comienzo, ¿verdad?, más que en los procesos de orden 1, pero a medida que la sustancia tóxica va ingresando al interior de la célula, la misma se va deteriorando, enlenteciendo el ingreso de las sustancias tóxicas y volviéndola otra vez a un orden o a un proceso de orden 1. Y estas son infrecuentes en nuestra fisiología. Bueno, yendo ya a los diferentes pasos o procesos de la toxicocinética, ¿verdad?, hablamos de la liberación, que es un conjunto de modificaciones de estado y de otro tipo que experimenta el tóxico para posibilitar su absorción, ¿verdad? Son como unos cambios moleculares o cambios en la configuración para hacer que la sustancia sea más absorbible fácilmente, ¿verdad? Consiste mucho en la solubilización del tóxico. Luego hay un segundo paso, que es la absorción. La absorción se puede dar a través de la vía digestiva, también puede ser por la vía respiratoria o la vía dérmica. No existe absorción, no se habla de absorción si la sustancia tóxica es inyectada o es aplicada directamente por vía intravenosa, intraarticular, intraespinal e intracerebral. En estos casos no se considera absorción, ¿verdad? La absorción entonces ocurre, o el proceso de absorción ocurre cuando la sustancia es ingerida por vía digestiva, es inhalada, ¿verdad?, por vía respiratoria o aplicada por vía dérmica. Allí surge el concepto de biodisponibilidad, que es el porcentaje efectivo de la cantidad de tóxico que se absorbe del total de la dosis administrada, ¿verdad? Es decir, es la cantidad de tóxico que efectivamente llega al torrente sanguíneo una vez que es administrada, ¿verdad? Recuerden que no toda la sustancia tóxica que es consumida o inhalada o aplicada a través de la piel llega a ser absorbida, ¿verdad? Hay un remanente, ¿verdad?, de sustancia, ¿verdad?, que no es absorbida y que es eliminada de nuestro cuerpo. Pero de esa cantidad de sustancia que es absorbida, entonces la que llega al torrente sanguíneo a ese porcentaje se le denomina biodisponibilidad. Otro concepto de absorción es el efecto del primer paso, ¿verdad? Las sustancias que son absorbidas a través del sistema venoso portal son filtradas y metabolizadas en el hígado, y esto hace que disminuya su biodisponibilidad, ¿verdad? Entonces, principalmente las sustancias que son absorbidas a nivel digestivo, entonces en su paso por el hígado a través del sistema venoso portal son metabolizadas, ¿verdad?, por ciertas enzimas que se encuentran a nivel hepático, ¿verdad?, por ciertas proteínas que los convierten, generalmente los inactivan y los convierten en metabolitos atóxicos que luego son eliminados. El porcentaje que logra ser filtrado y pasa al hígado hacia la vena cava inferior, entonces es la que realmente es la verdadera biodisponibilidad de la misma, ¿verdad?, que es el porcentaje de sustancia tóxica efectiva que realmente va a causar daño en nuestras células. Disminuir la absorción del tóxico es un paso fundamental en el tratamiento de las intoxicaciones. Bueno, ¿cuáles son las vías de absorción? Entonces, la vía digestiva, la vía pulmonar, ¿verdad?, que rige un poco a través de ciertas características, ¿verdad?, como el volumen respiratorio minuto. La perfusión pulmonar también es importante para la absorción de los gases, ¿verdad?, que son inhalados por vía digestiva, por vía respiratoria. Luego, la relación
superficie pulmonar, masa corporal, ¿verdad? Que en el adulto no es muy importante, pero en los niños sí, en donde los niños presentan una superficie pulmonar mayor a la de su masa corporal. Por ello que las sustancias gaseosas tóxicas son más dañinos en los niños que en los adultos. Y también la diferencia de concentración que existe de sustancias tóxicas entre el alveolo y la sangre pulmonar. La absorción dérmica y mucosa, ¿verdad? Acá hablamos un poco de moléculas pequeñas y liposolubles, de los pacientes en shock, ¿verdad? Y la utilización de vendas frías o torniquetes en los mismos. Recuerden que en la medida en que disminuye el flujo de sangre, por ejemplo en pacientes chocados o en pacientes en los que se utiliza torniquete, también disminuye la absorción de las sustancias. La distribución es el paso del tóxico desde el torrente sanguíneo a los tejidos. El proceso más utilizado, como sabemos, ahora el mecanismo de transporte más utilizado es la difusión pasiva, y la distribución depende del gradiente de concentración, generalmente siguiendo el proceso de orden 1, es decir, a mayor concentración de la sustancia tóxica, mayor ingreso al interior de la célula, ¿verdad? Por los mecanismos de difusión pasiva y filtración. Un concepto teórico que se utiliza en la distribución es el volumen de distribución, que nos habla un poco, es una constante, dice, para cada sustancia, varía con la edad y en ciertas alteraciones patológicas, y actúa inversamente proporcional a la concentración plasmática. Es decir, en la medida en que una sustancia tiene baja concentración plasmática, su volumen de distribución celular es mayor y también su grado de toxicidad y daño a nivel de las células es mayor. Vale decir que el volumen de distribución es un indicador del grado de toxicidad de una sustancia. A mayor volumen de distribución, mayor toxicidad, mayor gravedad. La eliminación tiene dos componentes: la excreción y la biotransformación. La excreción se puede realizar de diferentes maneras, ¿verdad? Principalmente por vía renal, también puede ser por vía digestiva con la materia fecal, por vía respiratoria con la respiración, con la sudoración, con la salivación, a través de la piel, a través de las uñas, los pelos, y también incluso con la leche materna, ¿verdad? Son los medios de excreción de sustancias tóxicas. Y la biotransformación, ¿verdad?, se produce principalmente a nivel hepático, a nivel del hígado, con la actuación, ¿verdad?, de sistemas enzimáticos, ¿verdad?, sistemas proteicos que actúan desactivando a las sustancias tóxicas, ¿verdad?, y volviéndolas hidrosolubles para su eliminación principalmente por vía renal. Se puede hacer esto a través de la reducción, ¿verdad?, eliminando átomos de hidrógeno de sus moléculas, oxidación, ¿verdad?, agregándole átomos de oxígeno, o también por la adición de ciertas sustancias como el ácido glucurónido o grupos sulfidrilos a las moléculas tóxicas, ¿verdad?, para volverlas hidrosolubles, inactivarlas y favorecer su eliminación del cuerpo. La excreción renal, entonces, depende mucho del tamaño de las moléculas para que puedan ser filtrados a nivel glomerular, y el pH de la orina es muy importante. Recuerden que las orinas ácidas eliminan sustancias tóxicas alcalinas y las orinas alcalinas eliminan sustancias tóxicas ácidas. La excreción pulmonar, la excreción salival, ¿verdad?, principalmente se da para metales pesados, principalmente el plomo, ¿verdad?, que suele eliminarse con la saliva. La excreción biliar, ¿verdad?, con la materia fecal, que nos sirve tanto para eliminar sustancias tóxicas hidrosolubles como las liposolubles. Y finalmente la excreción láctea, ¿verdad?, que por su elevado contenido en grasas y pH ácido aumenta la excreción, ¿verdad?, de sustancias tóxicas liposolubles y alcalinas, ¿verdad?, o básicas. Bueno, entonces finalmente esta es el tema, ¿verdad?, relacionado a la toxicocinética, que corresponde a la unidad 2 de nuestra asignatura, que es la toxicología. Muchas gracias.